Pero nosotros, hermanos, como iglesia, estamos siguiendo una serie de enseñanzas y el día de hoy quiero conectar una enseñanza más y quiero hablar acerca de los enemigos de la cruz de Cristo. Quiero que leamos en la referencia bíblica en Filipenses, capítulo 3, verso 18. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, con la gracia de Jesucristo, su amado Hijo, y bajo la unción, el poder y la revelación de su Santo Espíritu. Amén. Porque por allí andan muchos, dijo el apóstol Pablo, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Quiero que usted vea en este verso cómo el sentir de un hombre de Dios, el sentir de un ministro, el sentir de alguien que lleva en su corazón el llamado a edificar. El apóstol Pablo dice acá que estas personas, dice, le han causado dolor al punto de llorar. Una vez más, él dice, lo digo llorando. O sea, le dolía a él. Estos que andan, dice él, que andan por ahí andan. Lo dijo el apóstol Pablo. Los que somos llamados a edificar debemos de saber esto. Hermano, no se congregue en una iglesia nada más por congregarse. Vaya más allá de eso, vaya más allá de congregarse. Esto tiene un propósito, esto tiene una razón. El apóstol Pablo dice, una vez más, me es causa de dolor, lloro, porque por ahí andan. No por allá, andan por ahí, cerca. De estos de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son, dice, enemigos de la cruz de Cristo. Quiero ponerlo en contexto. Espero que este mensaje de esta tarde, yo espero que usted no lo vaya a tomar fuera de contexto de la enseñanza. Voy a explicarle un poco para ponerlo en contexto, pero si aún así usted no lo entiende, le recomiendo que al llegar a su casa lea todo el capítulo 3 de Filipenses. Léalo. Si usted sale de aquí molesto, si usted sale de aquí ofendido, al llegar a su casa, lea el capítulo 3. Y póngase en contexto. Voy a tratar de explicarle un poco. El apóstol Pablo se da cuenta que el mensaje verdadero del evangelio estaba siendo distorsionado por algunos judíos que estaban usando la circuncisión. Estaban usando el mensaje de la circuncisión para distorsionar el verdadero mensaje del evangelio. ¿Cuál es el verdadero mensaje del evangelio?
el verdadero mensaje del evangelio es la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Ese es el verdadero mensaje del evangelio, la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Pero entonces andaban estos judíos distorsionando el mensaje del evangelio, diciendo a los gentiles que no eran judíos, diciéndole a los gentiles que se tenían que circuncidar. Entonces, Pablo los confronta y Pablo dice: la verdadera circuncisión somos nosotros. Nosotros que no tenemos nuestra confianza en nuestra carne, nosotros que no tenemos nuestra confianza en nuestra propia justicia, sino en la justicia que es por la fe en Jesucristo. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, sin embargo, si alguien pudiese gloriarse en su propia justicia, ese sería yo. Y empieza a decirles: circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, judío de judíos, fariseo de fariseos, en cuanto a la fe, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Óigame. O sea, si alguien puede jactarse en su propia justicia, si alguien puede gloriarse en su ego de lo que es, ese soy yo. Les está diciendo Pablo, yo. Sin embargo, todo eso que les acabo de decir, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, todo lo que les acabo de decir, todo eso lo tengo por basura, les dice Pablo. Todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Con tal de ganar a Cristo. No teniendo mi propia justicia. Ahora, estos que el apóstol Pablo está señalando en el verso 18, que son enemigos de la cruz de Cristo, estos son personas que tienen su propia justicia. Tienen el ego muy hinchado en su propia justicia. Se justifican. Su justicia está, según ellos, en sus obras, no en las de Cristo. Y por eso dice el apóstol Pablo que son enemigos de la cruz de Cristo. Así que este es el contexto en el que Pablo está hablando. Este es el contexto en el que Pablo está señalando a estos que andan por ahí. No por allá, andan por ahí. Cerca. Quizá más cerca de lo que usted se imagina. Andan por ahí. Y Pablo los está poniendo en evidencia. Y el predicador, el verdadero predicador del evangelio, siempre va a poner en evidencia, porque ese es el mensaje. Hay que poner en evidencia, hermano.
Si vamos a edificar, si vamos a construir, tenemos que estar conscientes de que los enemigos de la cruz de Cristo no andan por allá. No son los enemigos de la cruz de Cristo, no son esas personas que nunca van a una iglesia, esas personas ateas que no creen en Dios. Esos no son los enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo andan por ahí. Y usted tiene que estar consciente de eso. ¿O quiere usted que yo le esconda ese mensaje? El apóstol Pablo no le escondió esta verdad a la iglesia. Así que hay que decirlo. ¿Sí o no? Amén, hay que decirlo. Si vamos a edificar, hay que tener claro esto. Amén. Ahora, el siguiente verso que quiero que veamos lo describe de una manera más precisa a estos enemigos de la cruz de Cristo. Y en el verso 2, aquí mismo en Filipenses 3, pero en el verso 2, el apóstol Pablo dice: guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta palabra guardaos quiere decir cuídense. Cuídense. Estos enemigos de la cruz de Cristo, Pablo los clasifica en estas tres categorías. Estos enemigos de la cruz de Cristo, en primer lugar, dice, Pablo los llama perros. Es fuerte esa palabra, ¿verdad? Jesús usó esa palabra también. ¿Se recuerda aquella mujer que Jesús le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos? ¿Se acuerda usted de eso? O sea, no se ofenda conmigo, yo estoy leyendo y estoy diciendo nada más lo que dice la palabra del Señor. Así dijo Jesús. En otro pasaje Jesús dijo: no echéis las perlas a los perros. Eso lo dijo Jesús también. No deis las perlas a los perros. ¿De dónde tomó el apóstol Pablo, o de dónde tomó nuestro Señor Jesucristo el concepto de perros? En el libro de Isaías, capítulo 51, no lo tenemos acá. Usted puede leerlo en casa, póngalo ahí en sus notas. Pero en Isaías 51 hay una profecía que dice: sus atalayas, le dice Dios a su pueblo, sus atalayas son como perros mudos. No saben nada, son ignorantes. Solo dijo el profeta Isaías. El apóstol Pablo lo que está haciendo es tomar la palabra de Isaías y la está trayendo al contexto de su tiempo, de sus días. Y dice el apóstol Pablo: cuídense de los perros. Los perros ladran, hacen mucha bulla, pero eso es todo lo que hacen, bulla.
qué bulla la que hacen los perros, ¿verdad? Y por nada. Y hacen una gran bulla. Cuando usted ve a gente que ladra mucho, que habla mucho, que critica mucho, que murmura mucho, que señala mucho. Yo no sé, hermanos, nosotros los hijos de Dios no somos mejores que nadie. Nunca lo hemos dicho. Yo no me considero mejor que nadie. Sin embargo, a veces sorprende cómo alguien puede señalar nuestros errores, que los tenemos. Porque ¿quién ha dicho que somos perfectos? Nosotros no hemos dicho que somos perfectos. Yo no soy perfecto. Yo no estoy aquí predicándole a usted porque yo sea mejor que usted o porque yo esté en un grado de perfección. Si usted piensa eso, usted está equivocado. Yo no estoy aquí porque soy mejor que usted. Es más, yo no quisiera estar aquí hoy. Yo no soy mejor que usted. Yo tengo mis errores, sí los tengo. Yo no he dicho que no los tenga. Pero a veces sorprende cómo a veces la gente nos señala a nosotros nuestros errores como que si ellos fueran perfectos. Y ustedes los evangélicos, ustedes los cristianos, y nos dicen todo lo que se les ocurre decirnos. Porque según ellos son personas que hablan con la verdad, que dicen la verdad, le guste o no le guste. Ellos hablan la verdad, dicen ellos. Y uno, hermano, que ha conocido a Dios, uno que lleva este evangelio, como dijo Pablo, el evangelio nos ha sido por afrenta. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la gente nos odia muchas veces? Si no les hemos hecho nada. ¿De qué me acusas? ¿Qué te hice? ¿Por qué me atacas de esa manera? Pero el evangelio es causa de que nos afrenten de esa manera, que nos odien. Vuelvo y les repito, yo no he dicho que soy mejor que nadie, nunca lo he dicho. Yo no soy mejor que usted, yo no lo soy. Pero hay un llamado, hermano, que muchas veces quisiera no tener. Pero yo no escogí esto. Yo no me llamé a esto. Pero sabe, no solamente nos es afrenta allá afuera el evangelio, nos es afrenta también adentro, aquí adentro en la iglesia.
en la iglesia de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, guardaos de los perros. Cuídense de los perros. Y ese es un nivel. Ese es un nivel. La crítica, el señalamiento, la murmuración, gente que anda por allí haciendo bulla como perro. Y anda por ahí. Y ese es, mano, ese es un nivel. Pero hay otro nivel. Y el próximo nivel dice que nos cuidemos de los malos obreros que también hay en la iglesia. En la iglesia no solamente hay perros que van a hacer bulla para llamar tu atención, para provocarte miedo y que tú corras y que tú huyas. Pero no solamente eso, porque algunos lo único que hacen son bulla. Lo único que hacen es bulla, lo único que hacen es ladrar, pero no se involucran en nada. No quieren involucrarse en nada. No quieren que se les tome en cuenta en nada, porque lo único que hacen es bulla, ladrar, asustar, hacer correr a la gente. Pero hay otros que no solamente ladran, no solamente están los que ladran, pero hay otros que son obreros malos, malos obreros. Gente malintencionada. Pero estos sí están involucrados en la obra, en el ministerio. Estos sí predican, hablan y saludan como cristianos. Oran como cristianos. Tienen apariencia de piedad. Pero son malos obreros. Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mire la recomendación que Pablo le da a su discípulo Timoteo, que no tiene de qué avergonzarse. Hay obreros en la iglesia, en el evangelio, y esos los hay en todas las iglesias. Gente que está involucrada ahí trabajando, pero son malos obreros. Y el apóstol Pablo dice, cuídate de los malos obreros. Mira su vida, mira su ejemplo, cómo se conducen, cómo está su familia, cómo está su hogar, cómo está su matrimonio, cómo está su vida personal. No, pero hoy, hermanos, en las iglesias hay gente que su vida personal, familiar puede estar patas arriba, pero ahí están predicando, ahí están diciéndole a la gente lo que ellos no hacen, dando recomendaciones que ellos no practican en su vida.
esos son malos obreros. No han sido aprobados por Dios. Y los hay. Así que, por un lado, los perros que ladran, pero por otro lado, los malos obreros. Y luego llegamos al tercer nivel. Y este es el más peligroso. Y a estas personas, el apóstol Pablo lo llama mutiladores del cuerpo. Wow. Mutiladores del cuerpo. ¿Qué es un mutilador? Un mutilador es aquel que quita a un cuerpo vivo, que no estamos hablando de un cadáver, no estamos hablando de un cuerpo muerto, porque eso lo hacen en la medicina, hacen eso, ¿amén? En la ciencia ya con un cadáver hacen desmembrar un cuerpo, pero no, aquí estamos hablando de un cuerpo vivo, un mutilador es aquel que arranca los miembros de un cuerpo vivo, ¿cómo se dice? Desmembra las partes de un cuerpo vivo. Y esa es una escena sangrienta. En mi búsqueda, en mi estudio que hacía, buscando sobre esto de mutiladores, me salían unas escenas horribles, escalofriantes, hermano. Porque en lo secular, en lo natural, en lo físico, como le quiera llamar, un mutilador es un asesino. Un asesino, una persona sangrienta que arranca los miembros del cuerpo de una persona viva. Le arranca los miembros. Y el único fin y el único propósito es, de alguna manera, entorpecer para que no le descubran, separando los miembros del cuerpo. En la iglesia, dice el apóstol Pablo, en la iglesia no solamente tenemos perros que hacen bulla, que ladran, que asustan, que quieren hacer correr a la gente, pero tenemos malos obreros también, malos ejemplos de cristianos. Pero el top es un espíritu sangriento, es un espíritu, hermano, que si en lo secular da horror, en lo espiritual también. Porque es un espíritu que lo que busca es arrancar, desunir, separar los miembros del cuerpo de Cristo. Y es un espíritu muy diabólico. Muy diabólico. El que tienen algunas personas. Que su fin es ese. Su fin es
entorpecer la unidad, el amor entre hermanos, la armonía entre hermanos, y su sola presencia entorpece ese espíritu de unidad entre la iglesia. Tiene un espíritu sanguinario. Entonces los enemigos de la cruz de Cristo, Pablo los pone en estas tres categorías. Yo no sé usted, pero yo le puedo decir a usted que, aunque son tres categorías, pero muchas veces yo he visto que las mismas personas que comienzan como perros, ladrando, murmurando, criticando, nunca se involucraron en la iglesia, nunca quisieron hacer nada en la iglesia, nunca quisieron trabajar en la iglesia. Solamente siempre criticaron. ¿Por qué se hace esto así y por qué no se hace así? ¿Por qué ponen a fulano y por qué no ponen a mengano? ¿Y por qué esto aquí y por qué esto allá? Nunca están contentos y siempre ladrando. En mis años en el evangelio, yo he visto que muchos de estos perros luego se convierten en malos obreros. Algunos nunca se promueven de nivel y se quedan como perros ladrando siempre. Pero hay otros que sí se promueven y se meten dentro de la iglesia, se meten en el liderazgo del ministerio y son malos obreros que antes eran perros, pero ahora son malos obreros. Y muchas veces yo he visto también que estos malos obreros, después de haberse graduado de perros bullistos a malos obreros, luego se convierten, se les mete ese espíritu diabólico, satánico, de mutiladores, y su trabajo es separar, sacar gente de aquí, sacar gente de allá. Porque ellos cargan el ego muy inflado. Ellos tienen una justicia que no es la de Jesucristo. No es la de Jesucristo. La fe de estas personas no es la fe de Jesucristo. Cuando tu justicia es por la fe en Cristo, tú no puedes tener el ego inflado. Tú no puedes tener el ego inflado. Porque tú entiendes de que esto es por gracia, hermano. Es por gracia. ¿Quién es mejor aquí que otro para jactarse y decir? Nadie. Aquí lo que tenemos que hacer es aceptarnos, amarnos. Si tú tienes, posiblemente tú vas a tener cosas que a mí no me gustan, yo voy a tener cosas que a ti no te gustan. Todos tenemos, amén, cosas. O alguien aquí es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Nadie, hermano. Todos tenemos cosas que a otras personas no le van a gustar. Pero cuando tú sabes que esto es por medio de la fe en Jesucristo, esto no es por mi propia, no es por nuestras propias obras. ¿Me entiendes? Para sentirme yo inflado. No, mis amados hermanos. Cuando entendemos eso, lo que vamos a hacer es buscar la unidad, buscar el amor los unos con los otros, aceptar a tu hermano, como quiera que sea, aceptarlo, amarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén.
Eso es lo que Dios quiere. Esta es la fe de Jesucristo. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos aceptemos los unos a los otros. No importa del trasfondo cultural de donde tú vienes, no importa el trasfondo familiar, no importa, hermano, el trasfondo religioso donde tú vengas, pero que nos amemos los unos a los otros. Pero los enemigos de la cruz de Cristo, los enemigos de la cruz de Cristo, lo que buscan es desunir el cuerpo, desmembrar el cuerpo. Es un espíritu del mismo infierno, hermano. Y esa es la lucha de toda iglesia. Esa es la lucha de todo ministerio. ¿Entiendes? Y hay gente que no entiende esto. Hay gente que no entiende esto. Y por eso, hermano, muchas veces hay gente que ha terminado allá afuera. Ya no se congregan ni quieren saber nada de iglesia y no se quieren congregar. ¿Por qué? Posiblemente el veneno de algún perro que lo mordió. Posiblemente el mal ejemplo de un mal obrero los terminó separando del cuerpo de Cristo. Y ahora están allá, separados del cuerpo de Cristo a donde pertenecen. Usted y yo, amado hermano, iglesia, tenemos que entender mejor este asunto. Amén. Y así como Pablo tuvo que confrontar a estos judíos que andaban distorsionando el mensaje de Cristo con la circuncisión, de la misma manera, hoy nosotros tenemos que entender que el mensaje del Evangelio en nuestros días muchas veces es distorsionado por estos falsos obreros o malos obreros, por estos perros. ¿Sabe que Apocalipsis dice también que los perros estarán fuera? Al igual que los fornicarios, al igual que los adúlteros, al igual que todas esas personas que aman la injusticia, que aman lo malo, dice que los perros también estarán fuera. Tenemos que, hermano, cuidar. Amén. Cuidar. No distorsionemos el mensaje del Evangelio. Váyase a su casa y lea todo el capítulo de Filipenses 3. Si usted no entendió mi intención, mi mensaje, trate de entender el de Pablo. Porque el mensaje es fuerte. Las palabras que se usan acá son fuertes, muy fuertes. ¿Entiende? Pero hay que decirlo. Yo le dije, bueno, no lo voy a decir. Pero muchas veces nosotros tenemos que hablar, hermano. Porque la gente a veces nos dice y uno se queda callado. Uno tiene que a veces decirle a la gente, mira, yo no tengo la intención de pelear contigo ni de discutir contigo, pero las cosas no son así. Y hay que decirle a la persona, las cosas son así, así, así. O sea, ¿a dónde está el error? Pues, porque de verdad, hermanos, de que uno a veces no entiende por qué el ataque, por qué ese odio con uno, ¿me entiende? Y está bien, vamos a dejarle a Dios esas cosas porque Él va a tratar esos asuntos, pero hay veces que también hay que aclararle a la gente, hey, mira, o sea, no te equivoques.
yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy pastor. Pero no por eso me voy a quedar callado. No por eso voy a agachar la cabeza a todo lo que tú me dices. A veces hay que decirle a la gente también, ¿verdad? Amén. Por supuesto, con amor, con misericordia, entendiendo, pues, ¿verdad? Que muchas veces la gente habla desde su ignorancia, pero bueno, hermanos, perdónenme, quizás no prediqué esta tarde de la mejor manera, pero este era el mensaje. Amén. En la línea de enseñanza que venimos, este es el mensaje que me tocaba predicar ahora.